¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, buen día. Vayan poniendo en el chat nombre, apellido, el legajo y el box. Eso es para, digamos, contabilizar los presentes como hicimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Buenísimo. Buen día a todos. Bueno, vayan agregando todo. Yo termino de hacer esto acá. Y arrancamos con la UP número 5. Esta UP lo que tiene de particular es que la pusieron como algo muy florido al diagnóstico. Uno no tiene, digamos, mucha duda sobre esto. Pero bueno, la idea, más que hacer el diagnóstico, también es introducirnos un poco en el caso clínico, terminar de cerrar algunas cuestiones de este caso, porque si bien te da, digamos, un diagnóstico bastante certero, lo que tenemos que determinar son otras cuestiones también. Porque por el tipo de enfermedad, digamos, a la cual nos estamos enfrentando, ¿sí? Como pueden ver en pantalla, entonces tenemos un paciente que se llama Miguel, un obrero de la construcción de 30 años de edad, o sea, es un paciente joven, un adulto joven, procedente del interior del país, no aclara de qué lugar viene, que consulta por fiebre, sudoración nocturna, tos y adelgazamiento de 5 kilos en un mes, ¿sí? De la anamnesis surge que su padre es un tosedor crónico. En ese contexto se solicitan estudios complementarios, ¿sí? Hasta acá, digamos, tenemos un paciente entonces, un paciente joven, que no sabemos, digamos, la localización de dónde proviene, probablemente sea de alguna provincia, como menciona el interior, pero ustedes bien saben que depende de qué lugar de procedencia tenga, digamos, también va a tener un determinado foco endémico. No es lo mismo que venga, al interior se le llama, digamos, todo lo que sea Buenos Aires, no es lo mismo que venga, digamos, de Rosario a que venga del Chaco, ¿sí? Digamos, son todas cuestiones que pueden presentar diferentes elementos o noción de foco para diferentes enfermedades. En el Chaco, por ejemplo, una noción de foco para Chagas. En este caso, el paciente consulta por fiebre, sudoración nocturna, tos y adelgazamiento. Eso después lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque son datos clínicos, una tríada clínica de vital importancia a la hora, digamos, de hacer un diagnóstico de tuberculosis. De la anamnesis surge que su padre es un tosedor crónico. Está perfecto, digamos. El tema es que ser tosedor crónico tiene otros matices que después al final del video les voy a, digamos, a mostrar un caso como para ver que sea diferente a esta situación, porque si bien, digamos, clínicamente uno puede hablar de que estamos frente a un cuadro de TBC, hay situaciones que se pueden presentar de forma similar y no todo, digamos, lo que se presenta de estas características puede ser un caso de tuberculosis, ¿sí? Y digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la anamnesis surge que su padre es tosedor crónico, pero digamos, no hay otro antecedente que nos refiere a este paciente, ¿sí? Acá directamente se pasan a solicitar estudios complementarios, que no está mal, porque clínicamente orienta hacia un punto, pero hay cuestiones, digamos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de esta enfermedad, por el hecho de que es una enfermedad que tiene un alto nivel de contagio, ¿sí? Pero tendremos que indagar en Miguel si no tiene algún factor que predisponga o que altere su inmunidad, por el hecho también de que es una enfermedad oportunista. De hecho, si revisamos un poco la historia de la tuberculosis, vamos a descubrir que en determinado punto esta enfermedad tuvo, digamos, un descenso porque se descubrió cuál era, digamos, las características o la fisiopatología de la misma, y después tuvo un descenso en cuanto a su incidencia, y después tuvo un recrudecimiento cuando reapareció nuevamente, cuando apareció, digamos, no nuevamente, cuando apareció directamente el HIV, ¿sí? De hecho, bueno, se constituyó como una enfermedad marcadora. Entonces, en ese sentido, tenemos que indagar acerca de otros factores que pueden estar afectando a Miguel, como enfermedades como el HIV, y que pudieran, digamos, predisponer a que tenga esta enfermedad. ¿Se les ocurre a ustedes, en el contexto de Miguel, algún otro factor que pueda generar alguna alteración de las defensas de este paciente? Pueden anotarlo, si quieren, en el chat. Es una pregunta que dejo abierta. ¿Les parece a ustedes que pueda haber otra cuestión
que pudiera, digamos, poner en juego lo que sería el sistema inmunológico de Miguel? ¿A alguien se le ocurre algo? Si quieren pueden escribirlo. Bueno, en ese contexto, digamos, otras cosas que podríamos evaluar en el contexto de Miguel es si tiene, digamos, alguna enfermedad de base más allá del HIV, pero también el contexto sociológico en el cual él vive, digamos, si tiene, por ejemplo, un hogar, digamos, que no tenga todos los elementos o las bases satisfechas. Bueno, acá mencionan el trabajo, inhalación constante de polvillo en la construcción, también, digamos, puede ser un factor que vaya dañando todo lo que sería la región pulmonar y eso vaya predisponiendo a que tenga o que más susceptibilidad a las infecciones. Muy buen dato, digamos, mencionan también si es fumador crónico, o sea, no sabemos si Miguel, en cuanto a lo que sería su hábito, es tabaquista o es etilista, también es una cuestión a preguntar en lo que sería la anamnesis, ¿sí? Y digamos, la alimentación, el estrés, mencionan también una causa importante que puede derivar, digamos, en una inmunodepresión relativa. De hecho, algunas enfermedades como lo que sería el estrés o la fatiga crónica, la fibromialgia, también, digamos, puede predisponer a este cuadro. La actividad física, si es un fumador, un paciente sedentario, como menciona en el chat, digamos, si es un paciente sedentario, también, digamos, puede predisponer a que tenga algunas alteraciones de base y pueda producir que el paciente tenga alteraciones físicas en ese contexto, producir o permitir, digamos, el campo para que se genere una contaminación, ¿sí? Pasemos un poco a hablar de lo que sería la tuberculosis. Bueno, sabemos que es una enfermedad infectocontagiosa crónica que se caracteriza por la consolidación de diferentes estadios, preferentemente granulomatosis, a nivel pulmonar, ¿sí? Sabemos que está causado por el Mycobacterium tuberculosis, o también conocido como el bacilo de Koch, pero digamos, ahí no es la única micobacteria, ¿sí? En ese sentido tenemos que conocer que no es la única micobacteria que existe, hay diferentes micobacterias, pero en nuestro contexto, en nuestro país, habitualmente la más frecuente es el Mycobacterium tuberculosis. Y eso después lo voy a resaltar por el hecho de que es importante a la hora de evaluar los estudios complementarios, pero más preferentemente en otros países. En el nuestro, por suerte, digamos, es la única micobacteria que tenemos en circulación. Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados por el bacilo, bueno, que se eliminan al toser, estornudar o hablar. ¿Sí? En ese contexto, fíjense que es muy similar el método de contagio a lo que tenemos o lo que estamos sufriendo hoy en día en relación al coronavirus, ¿sí? O sea que es un mecanismo de transmisión de vía aérea, pero un dato importante, digamos, es que no todos los pacientes se van a contagiar de tuberculosis frente a una exposición, ¿sí? Acá tienen un gráfico de cómo se ve el bacilo en una microscopía por 3D. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos? Bueno, se calcula que la tercera parte de la población mundial está infectada por el bacilo que causa la tuberculosis. Que esté, digamos, infectado no quiere decir precisamente que el paciente sufra la enfermedad. Eso es un dato, digamos, a tener en cuenta. O sea, uno puede, digamos, estar teniendo el bacilo en su organismo que, bueno, luego puede ser eliminado por el sistema inmune o, digamos, evolucionar a lo que sería la enfermedad tuberculosa en sí, ¿sí? Es la segunda principal causa de muerte por enfermedades infecciosas después del HIV. Fíjense la importancia que tuvo. Y qué colaboración que obtuvo con el HIV, porque, digamos, hubo un momento en que la incidencia en esto, como le mencioné antes, la incidencia en la historia de la tuberculosis había disminuido bastante. O sea que en ese sentido, fíjense cómo recrudeció con su compañero el HIV. Esto es algo muy importante a plantearse cuando nosotros hablamos de los factores que preparan el campo o el terreno para la aparición de una enfermedad oportunista como esta, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta estas características. En nuestro país, aproximadamente 4 de cada 100 personas que consulta por síntomas respiratorios tiene tuberculosis. 4 de cada 100, o sea, es un número relativamente elevado, ¿sí? Obviamente tiene, digamos, como menciona el cuadro, una variación dependiendo de la zona, ¿sí? Obviamente las zonas que tengan mejores, digamos, calidad de vida van a tener quizás menos casos o incidencia de tuberculosis. Por eso
es en lo que sería en la UP, remarca de dónde proviene, digamos, el paciente, pero no lo aclara. Es por eso que tenemos que determinar específicamente de qué parte del interior viene. Eso es muy importante a la hora de hablar de este caso, ¿sí? Determinar el origen del paciente en ese contexto nos ayuda mucho a orientar sus características socioambientales, ¿sí? La transmisión, digamos, de la localización de la tuberculosis principalmente es a nivel pulmonar o laringe. En este punto, digamos, entre el 80 y 90% de los casos se produce, digamos, a nivel pulmonar o a nivel laríngeo. Es el sitio de localización más frecuente que podemos encontrar en cuanto al bacilo de la tuberculosis, ¿sí? La baciloscopía, digamos, presenta una mayor transmisión si el esputo es positivo, ¿sí? O sea que si tenemos un paciente que tiene baciloscopía negativa, o sea que podemos ver al bacilo a través del microscopio, vamos a tener, digamos, una capacidad en cuanto a ese portador de que genere mayor transmisión. O sea, a la hora de infectar es potencialmente superior a un paciente que no tenga una baciloscopía positiva, ¿sí? La duración y frecuencia del contacto entre la persona sana y la enferma, o sea, son todos los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer si hay grandes posibilidades de que un paciente sea contagiado. Entonces, si tenemos un paciente que está conviviendo con toda su familia, tenemos que tratar, digamos, a esa familia como portadores, digamos, potenciales, porque si el paciente está, como menciona el texto, una duración y frecuencia de contacto prolongada, eso puede predisponer a que todos los contactos tengan mayor, digamos, posibilidad de contagio, ¿sí? En ese sentido, hay que diferenciarlo de un contacto casual, es decir, ustedes se encuentran con un paciente, por ejemplo, en un ascensor que haya tenido tuberculosis. Si se encuentran 10 personas en un paciente con un paciente que haya tenido tuberculosis o que tenga tuberculosis en un ascensor, epidemiológicamente solamente el 50% de esos pacientes va a resultar contagiado, ¿sí? O sea, tiene una determinada virulencia, pero es incluso menor a la que presenta el coronavirus actualmente, ¿sí? Yo lo comparo como para que ustedes hagan una idealización de cómo pueden, digamos, tener un contagio de estas características. Entonces, vamos a tener, digamos, como factores la duración y la frecuencia de contacto, las características del ambiente en el que ocurre, o sea, un ambiente herméticamente cerrado donde no sale ni entra nada, que es algo muy poco probable de ver, pero puede, digamos, existir, va a ser también un factor importante a la hora de determinar si hay posibilidades de que un paciente se haya contagiado o no, ¿sí? Y obviamente las condiciones del individuo expuesto, o sea, el estado de nutrición, si presenta enfermedades concomitantes, más allá, digamos, del HIV, no es lo mismo la exposición de un paciente sano o que tenga, digamos, un déficit nutricional o que tenga diabetes, hipertensión, problemas de colesterol. Cada enfermedad en el cuerpo produce una determinada situación de estrés. Entonces, en ese contexto, un paciente que aparentemente quizás no tenga nada, también puede verse afectado y puede tener mayor susceptibilidad a la hora de la transmisión de la enfermedad, ¿sí? Habitualmente, ¿cuál es la patogenia de lo que se produce en la tuberculosis? Sabemos, digamos, que el bacilo entra, que se deposita principalmente a nivel de la laringe, pero habitualmente más frecuente a nivel alveolar, donde se produce, digamos, una calcificación, una granulomatosis, todo, digamos, el contacto primario, la tuberculosis primaria produce lo que se denomina el complejo de Gom, ¿sí? Y en ese sentido puede o permanecer aislado, digamos, en la zona del pulmón, ¿sí? Y puede, digamos, ser afectado por los mecanismos de defensa y ser destruido, o generar un estado de latencia permaneciendo en esa zona hasta que cualquier elemento, digamos, pueda provocar que el núcleo gaseoso se rompa y se disemine, ¿sí? O directamente no generar un estado de latencia y generar una prima infección directamente. Y eso es más frecuente en los pacientes con HIV, eso es lo que sucede más habitualmente, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes vías. En ese contexto se puede quedar en el pulmón, pero en un 10 a 8 o 7% de los casos puede presentarse lo que se llama una tuberculosis miliar, es decir, migrar a través de los ganglios linfáticos o incluso a través del torrente sanguíneo hacia otras localizaciones del cuerpo, ¿sí? Más allá del pulmón, el hígado, digamos, la zona de la piel, huesos. O sea, la tuberculosis en ese contexto tiene diferentes formas de presentación. Entonces tenemos que ser muy criteriosos a la hora de evaluar este tipo de pacientes. Entonces, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, sabemos entonces que las manifestaciones clínicas son dos, o sea, puede ser una manifestación pulmonar,
con los síntomas respiratorios típicos, como los que presenta Miguel, o sea que el paciente presente fiebre, que presente tos, ¿sí? Que presente adelgazamiento, o podemos estar frente a una tuberculosis extrapulmonar denominada aquella tuberculosis que se localiza en otro lugar más allá de lo que sea la región pulmonar, ¿sí? En lo que sería la tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente y contagiosa. Estamos hablando, digamos, de un 85% de los casos en cuanto a su presentación. Tenemos, digamos, este tipo de tuberculosis, afectando lo que sería la región pulmonar. El examen del aparato respiratorio de los pacientes suele ser normal a pesar de lo extensa que pueda ser la afección a nivel radiológico, es decir, que es tan insidiosa la afección que va produciendo que el paciente puede presentar manifestaciones escuetas. Y esto, digamos, tiene que ver mucho con lo que sería las capacidades del huésped para responder a este tipo de infección y a qué tipo, digamos, de estadio nos encontraremos con la tuberculosis, ¿sí? Vamos a encontrar quizás un paciente que en el examen ni siquiera vamos a encontrar ruidos agregados, no vamos a encontrar a la percusión o a la palpación otras alteraciones, ¿sí? Vamos a encontrar un paciente que clínicamente puede encontrarse bien y presentar tos escasa, ¿sí? Y si no nos introducimos un poco en lo que serían las alteraciones mínimas que tenemos que buscar, quizás vamos a pasar por alto, o podemos pasar por alto, un diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? También puede pasar más allá de que uno le hace una placa y descubre que tiene una radiografía bastante afectada, que el paciente tenga clínicamente los síntomas de tuberculosis, pero la placa sea normal. Esa situación también puede presentarse. Entonces, hay, digamos, en cuanto a la hipótesis diagnóstica, a la sospecha clínica, tenemos, digamos, que no solo confiarnos en lo que es la parte clínica, ni tampoco en la radiológica. Todo esto tiene que ser una parte complementaria y luego, digamos, comenzar a estudiarlo dependiendo del caso, que eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? Y, digamos, cuando hablamos de la tuberculosis pulmonar, los síntomas determinantes, como menciona la UP, la fiebre, la tos, la pérdida de peso, digamos, la tríada clásica suele sumarse con la presencia de hemóptisis, que, digamos, en el caso de la tuberculosis pulmonar tiene una incidencia muy elevada. La tríada característica y incluso la que te permite realizar o comenzar a estudiar un paciente para tuberculosis es la tos, preferentemente de más de 15 días, ¿sí? La presencia de síntomas acompañantes, como la fiebre, como la tos, como el adelgazamiento, como la astenia, que está, digamos, presente en el 80% de los casos, y la presencia de hemóptisis, ¿sí? En estos casos, en este contexto, es un paciente que pueda presentar una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? O sea que es un paciente que tenemos que tener en cuenta para este tipo de cuadros. En cuanto a la tuberculosis extrapulmonar, fíjense que la frecuencia de presentación es relativamente baja, un 15 a 20%, ¿sí? O sea que no es tan frecuente de ver estos casos, pero el paciente, digamos, con tuberculosis extrapulmonar puede, digamos, presentar síntomas quizás compatibles con la enfermedad respiratoria, como por ejemplo la astenia y como la fiebre, pero es muy poco probable que presente, digamos, tos, porque en sí no es lo principal que se encuentra afectado, en este caso el pulmón. Sí vamos a encontrar otras manifestaciones, incluso podemos encontrar manifestaciones tumorales a distancia, por ejemplo en la región del cuello, lo que se denomina también la escrófula, ¿sí? Que, digamos, son colecciones que contienen el bacilo con un núcleo gaseoso en otras localizaciones. O sea, la manifestación que habitualmente podrían tener a nivel pulmonar la tienen en otro lugar. Y si se presenta en la piel, quizás es un poco más sencillo de determinar, ¿sí? Las formas extrapulmonares más frecuentes son entonces las manifestaciones pleurales, ganglionares, en menor medida genitourinarias, osteoarticulares y gastrointestinales, ¿sí? O sea, fíjense todos los lugares que puede afectar la forma extrapulmonar de la tuberculosis. Entonces, hay que ser muy criteriosos a la hora de evaluar este tipo de pacientes, ¿sí? Más que nada, por ahí los pacientes o una manifestación de la tuberculosis extrapulmonar son las fiebres de tipo prolongado. O sea, son pacientes que vienen siendo estudiados, vos los tenés una semana realizando el estudio y lo que serían las manifestaciones tanto clínicas como de laboratorio son escuetas, ¿sí? En ese contexto entonces tenemos que hacer un estudio muy profundo.
A diferencia de las formas pulmonares, las localizaciones extrapulmonares tienen poblaciones bacterianas de escaso número, ¿sí? O sea, esto es muy importante. Todos los elementos que vamos a poder encontrar fuera, digamos, de las manifestaciones pulmonares, la concentración de bacilos en la zona, digamos, donde se presente de manera extrapulmonar va a tener una población mínima, ¿sí? O sea que con esto podemos hablar que la capacidad de contagio cuando la tuberculosis no es de localización pulmonar es muy baja, ¿sí? Eso es un dato importante a tener en cuenta. Y para otro dato, digamos, para otra cuestión que vamos a hablar un poquito más adelante, que es los tipos de confirmación diagnóstica con las cuales nosotros contamos, ¿sí? Básicamente, para hacer el diagnóstico de tuberculosis contamos con 4 pasos. Primero, la identificación en cuanto a lo que sería la bacteriología, ¿sí? Segundo, la prueba tuberculínica, aunque hay que hacer, digamos, un ítem aparte porque este punto no sirve como para hacer un diagnóstico, es decir, no sirve para determinar si el paciente ahora está sufriendo un cuadro de tuberculosis o no, pero nos puede dar datos acerca de si el paciente estuvo o no en contacto con la enfermedad. Después tenemos los estudios radiológicos, que pueden, digamos, ser tanto como la radiografía o la tomografía, aunque, digamos, con el solo uso de la radiografía, digamos, tenemos cubierto la mayor parte del diagnóstico. Y también podemos realizar un diagnóstico histopatológico. Estos son los 4 puntos principales para poder hacer el diagnóstico. En cuanto a la baciloscopía, es la técnica de confirmación más rápida y sencilla, ¿sí? En este caso, en nuestro medio, la realización de la baciloscopía es de muchísima utilidad y es uno de los elementos que nosotros utilizamos. Quizás en otros países uno puede realizar todos los elementos, pero en nuestro contexto, digamos, por nuestra población, por nuestra demografía, más que nada también por nuestra economía, el hecho de realizar la baciloscopía nos permite evitar que haya una propagación rápida de la enfermedad. Y nosotros tenemos suerte en ese sentido. ¿Por qué? Bien, yo les había mencionado, digamos, que el germen es el Mycobacterium, digamos, tuberculosis, pero tenemos otro tipo de micobacterias, como nuestra circulación, digamos. Tenemos el 99% el bacilo de Koch. La baciloscopía va a revelar principalmente que sea, digamos, ese tipo de micobacteria y no otra, porque no es tan frecuente la otra circulación de otras micobacterias. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, la baciloscopía cobra importante relevancia, porque con el solo hecho de realizar un examen baciloscópico y que sea positivo, nosotros tenemos un aval como para comenzar un tratamiento para la tuberculosis, ¿sí? Con esta técnica se puede confirmar entonces entre el 65 y el 80% de los casos pulmonares adultos. Esto se los menciono porque muchas veces cuando ustedes leen bibliografía, si por ejemplo leen bibliografía de Harrison o Farrera, con el tema, digamos, del estudio clínico, van a encontrar por ahí que la técnica puede disminuir el porcentaje en el cual se realiza el diagnóstico, pero por suerte en nuestro país eso es diferente. O sea, cuando hablamos de la baciloscopía a nivel mundial, hay un 60-65% de probabilidades de que realicemos un diagnóstico de tuberculosis con las baciloscopías. Y van a encontrar que la mayoría de los libros les recomienda realizar un cultivo a la hora de tener estos hallazgos en cuanto a positividad. Pero, por suerte, para nosotros eso está muy disminuido por el hecho de que no hay circulación de otras micobacterias. Entonces, en ese contexto, sube, digamos, la capacidad de realizar el diagnóstico hasta un 80%. ¿Sí? Eso es importantísimo. Dado que la frecuencia de otros micobacteriosis es muy baja en nuestro país, la observación del bacilo acido resistente en el esputo, digamos la tinción de Barr, es diagnóstico de tuberculosis en más del 99% de los casos no asociados a SIDA, o sea, más del 99% de los casos. Estos datos están tomados del Ministerio de Salud de nuestro país, o sea, fíjense qué diferencia o qué contraste tiene, digamos, con otros países donde tienen otro tipo de circulación. Esto es importantísimo, ¿sí? Podemos realizar un cultivo, ¿sí? Obviamente es una técnica de mayor sensibilidad que la baciloscopía, ¿sí? Y tiene, digamos, incluso una especificidad superior, porque a través del cultivo vamos a poder determinar un poco a qué germen nos estamos enfrentando. Juega un rol muy importante en el seguimiento de los pacientes con tuberculosis resistente a fármacos, ya que permite detectar tempranamente el fracaso del tratamiento y conocer la sensibilidad a las drogas antituberculosas. ¿A qué se refiere esto? Principalmente, digamos,
nosotros no hacemos cultivos como para hacer un seguimiento, sí hacemos una baciloscopía, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos un tratamiento en un paciente que a lo mejor ya ha sufrido varios episodios de tuberculosis, ya sea porque su contexto socioeconómico es malo o porque el paciente tiene una enfermedad de base como el HIV que no permite un tratamiento total, o digamos el contacto con otras personas y con pacientes digamos, que tengan tuberculosis es muy estrecho, podemos tener diferentes grados de reinfección, ¿sí? Pero en esos pacientes, cuando nosotros realizamos el tratamiento, si le realizamos una baciloscopía, esta puede resultar negativa, digamos, por el hecho de que el fármaco está actuando como un bacteriostático, ¿sí? O en este caso, digamos, produce una éstasis de la micobacteria, pero no produce su eliminación, es decir, que no podemos determinar con gran precisión si el paciente, digamos, está libre o no de micobacterias. Cosa que sí podemos realizar cuando realizamos un cultivo. ¿Por qué? Porque en el cultivo vamos a hacer una detección de diferentes micobacterias, aunque se encuentren en menor cantidad, cosa que puede ser pasada por alto cuando realizamos la baciloscopía, ¿sí? ¿Se debe solicitar cultivo? Cuando hay imágenes radiológicas compatibles con TBC y hay baciloscopía negativa en 2 muestras respiratorias. Nosotros, para poder evaluar o diagnosticar a un paciente en nuestro medio, lo que realizamos es un examen de 3 baciloscopías, ¿sí? 3, porque digamos nos ayuda a lo generalmente recomendado son 2, pero lo que nosotros realizamos son 3 como para digamos establecer un diagnóstico más preciso, ¿sí? En ese contexto lo que se realiza es juntar una muestra de esputo, preferentemente el primer esputo de la mañana, porque luego de levantarse de dormir el paciente tendría mayor concentración digamos de los bacilos, ¿sí? Y todas las mañanas se va juntando una muestra de esputo, ¿sí? En ese sentido, digamos, se puede iniciar un tratamiento porque al ser un poco lento relativamente, no va a afectar si nosotros lo tomamos durante los primeros 3 días, ¿sí? Igualmente, eso es algo que puede hacer el paciente en su casa, dependiendo siempre de las características socioeconómicas, ¿sí? Pero bueno, cuando nosotros tenemos baciloscopía negativa, pero el paciente tiene una clínica sospechosamente alta, el cultivo tiene que ser complementado porque, digamos, podemos pasar por alto un diagnóstico mal realizado, porque puede haber pasado que la baciloscopía, por X motivo, porque el paciente no juntó bien las muestras, o porque, digamos, quizás está tomando antibiótico y no lo ha mencionado, puede tener, digamos, un resultado o una baciloscopía negativa. Cuando hay sospecha de tuberculosis extrapulmonar, ¿sí? Y acá, digamos, un poco relacionado al ítem anterior, ya que en general son lesiones con pocos bacilos, o sea, si nosotros encontramos una escrófula o una colección a nivel cutáneo de una tuberculosis extrapulmonar, como ya de por sí tiene una concentración muy disminuida de bacilos, en ese sentido, el cultivo va a ser mucho más efectivo, pero muchísimo más efectivo que realizar una baciloscopía. Si el paciente no tiene tos y no tiene producción de esputo, va a ser totalmente inútil, ¿sí? En niños con sospecha clínica y epidemiológica de tuberculosis, es muy difícil que un niño se ponga a toser para juntar una muestra de esputo, o sea que en este contexto tenemos, digamos, que realizar un cultivo, es lo más adecuado. En pacientes inmunocomprometidos por HIV o diabéticos, porque suelen realizar tuberculosis atípicas con escaso número de bacilos, fíjense que son, digamos, las características similares a los cuadros anteriores. En pacientes con antecedentes de tratamiento antituberculoso, lo que les había mencionado, digamos, si hubo un fracaso, un abandono parcial o una recaída, en ese sentido tenemos que tener cuidado a la hora de diagnosticar como negativo a un paciente de estas características, porque puede no serlo. En personal de salud, digamos, en ese contexto el personal de salud está expuesto a muchas bacterias que en pocos casos pueden, digamos, generar una competencia entre ellas y puede, digamos, anular ciertas cuestiones, o el personal de salud puede, digamos, estar tomando algún antibiótico como automedicación. El frotis para bar, digamos, en realidad vos no haces un frotis para bar, lo que se hace, ahí está preguntando Hugh Gómez, lo que se hace, digamos, es una baciloscopía. El frotis para bar no se utiliza, digamos, lo que vos haces es una tinción para identificar, digamos, si está presente o no el bacilo. Por lo menos en nuestro medio no lo utilizamos porque no lo encontramos de utilidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso también, sí, ahora vamos a hablar de eso. Perdón, que a lo mejor no lo ven, digamos, la prueba de tuberculino de Mantux. Eso ahora lo vamos a hablar, un poquito más que termino de hablar de esto y ya les comento, ¿sí? En zonas, bueno, privadas de libertad,
o sea, las cárceles, habitualmente las cárceles son, digamos, situaciones de hacinamiento donde muchos pacientes pueden tener diferentes enfermedades, entre ellas la tuberculosis, ¿sí? Inmigrantes de otros países, ¿sí? En usuarios de alcohol y otras drogas que pueden, digamos, ser susceptibles a presentar, si utilizan, digamos, drogas intravenosas, contacto con HIV, ¿sí? O, digamos, muchas veces lo que sería los pacientes que tienen contacto con las drogas tienen diferentes estadios también o situaciones de hacinamiento, digamos. En pacientes con baciloscopía de esputo positiva, después de finalizado el segundo mes de tratamiento, claramente un fracaso del tratamiento, no está funcionando. En ese sentido tenemos que hacer, digamos, un cultivo. En pacientes con antecedentes de exposición a bacilos resistentes a fármaco, bueno, esto un poco lo anterior. Baciloscopías positivas de lavado gástrico, lavado bronquial o hisopados. ¿Por qué? Porque puede, digamos, estar en la región gastrointestinal. Acá podemos estar frente a una tuberculosis extrapulmonar localizada, digamos, a nivel del intestino o a nivel gástrico, que no se pone de manifiesto por otra situación. Y para monitorear el tratamiento de los pacientes con tuberculosis multiresistente, ¿sí? Esto es muy importante porque últimamente están apareciendo muchos casos de tuberculosis multiresistente y ustedes, como van a ser eventualmente personal de salud, tienen que tener mucho cuidado. Bueno, ahora lo tienen, digamos, por lo que sería la cuestión del coronavirus, pero hay muchísimos casos de tuberculosis multiresistente, ya sea por el mal uso de fármacos o porque los pacientes no cumplen con el tratamiento como deben cumplirlo, ¿sí? En lo que sería la radiología, la tuberculosis puede producir diferentes afectaciones. Pueden producir infiltrados, puede producir nódulos, pueden producir cavidades, puede producir fibrosis, retracciones y también puede que no produzca nada. Esto depende principalmente del estadio en los cuales nos encontremos o, digamos, encuentre producido la tuberculosis, el daño a nivel pulmonar, ¿sí? O sea que es muy inespecífica en cierto sentido, pero habitualmente como el bacilo, digamos, busca, digamos, un refugio en las zonas por ahí quizás donde haya una circulación relativa con la presencia de oxígeno, habitualmente solemos encontrar la afectación a nivel, digamos, de los vértices, ¿sí? Si vemos algunas imágenes, fíjense que uno puede en primera instancia notar que tiene cierto parecido con lo que sería el síndrome de condensación a nivel pulmonar por parte del Streptococcus pneumoniae. Pero habitualmente la elección principalmente de la micobacteria es en las áreas superiores, en los vértices, y fíjense que a diferencia de lo que sería la consolidación, el aspecto en lo que sería a la trama pulmonar es bastante heterogéneo, como pueden ver en la imagen, así que puede, digamos, afectar la región del vértice, pero no es tan homogéneo como sería en la consolidación, ¿sí? Fíjense, esto es muy característico. Y también suele respetar, como en lo que sería la consolidación pulmonar, una determinada porción lobar, ¿sí? En el sentido, en este caso, la parte superior. A su vez también podemos encontrar que puede ser bilateral. Esto también a veces puede confundirse con lo que sería una neumonía. Sigue siendo, digamos, muy característico la heterogeneidad que presenta, sigue afectando lo que sería la región de ambos vértices, y si pueden ver en la imagen, puede generar un desplazamiento, la presencia de algunas imágenes redondas que pueden, digamos, producir o simular la presencia de cavernas, ¿sí? Y también, digamos, lo que puede suceder es que haya o existan algunas situaciones de retracción pulmonar. En ese contexto es muy típico de que aparezcan situaciones de tuberculosis, ¿sí? Fíjense que son muy inespecíficas, pero en cierto grado también te puede dar una idea a la hora de encontrar una afectación a nivel de los vértices y afectaciones como las que mencioné con anterioridad, ¿sí? Y lo que tenemos también es que pueden existir situaciones en las que no afecten, digamos, la región de los vértices en sí, pero en un paciente que ustedes vean que haya una distribución bilateral, una heterogeneidad marcada de estas características, es un paciente que junto con la clínica puede presentar un cuadro de tuberculosis en un alto grado de sensibilidad y especificidad, ¿sí? En raras, digamos, no es tan frecuente de ver, pero cuando se ve, tenemos que tener en cuenta que todo paciente que tenga una caverna, o sea, que tenga un síndrome cavitario, es sospechoso de tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. Eso es así, digamos. Todo paciente que tenga
una imagen que pueden ustedes determinar que haya o que, digamos, puedan ver un nivel hidroaéreo y puede presentar una caverna, es sospechoso de tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Volviendo a la pregunta que habían realizado anteriormente, ¿la prueba de tuberculina de Mantoux se hace o no? Bueno, en realidad, digamos, si ustedes van a la bibliografía, no figura como una prueba para hacer diagnóstico, sí figura como una prueba para determinar si el paciente estuvo o no en contacto con el bacilo de la tuberculosis, ¿sí? Pone en evidencia una infección con micobacterias reciente o antigua, ¿sí? O sea, nos va a decir si la persona que estamos evaluando estuvo en contacto con la micobacteria. No hace referencia a qué micobacteria, o sea, por eso en ese sentido es un poco inespecífica, ¿sí? Pero, bueno, con nuestro medio, sí lo que nosotros sabemos es que si A es positiva, evidentemente estuvo en contacto con una micobacteria, ya sea por una infección tuberculosa o un paciente que se haya colocado una vacuna, ¿sí? Una reacción positiva no indica enfermedad, sino solamente haber estado en contacto. O sea que, en resumidas cuentas, no funciona como para hacer un diagnóstico y para decir este paciente está infectado de tuberculosis. O sea que es totalmente inespecífica en ese sentido. Se considera positiva una induración de 10 milímetros o más. Y atención con esto porque van a encontrar diferentes variables en ese sentido. Esto, digamos, es una información que yo saco del Ministerio de Salud de nuestro país, ¿sí? Pero si ustedes ven otras bibliografías, pueden, digamos, evidenciar que en algunos casos se toma, por ejemplo, en pacientes con HIV, una induración de 5 milímetros o más indica positividad en ese sentido, ¿sí? Y en pacientes que están vacunados, porque habitualmente, digamos, ya no se vacuna a nivel mundial con la BCG, sino que en nuestro país sí, pero no a nivel mundial, ¿sí? Entonces, más, digamos, en algunos lugares más de 15 milímetros se considera positivo. En nuestro medio, en un paciente sano sin antecedentes, más de 10 milímetros ya es, digamos, considerado positivo en ese sentido. Pero fíjense entonces que la prueba de la tuberculina en realidad no se realiza con tanta frecuencia, no se realiza, digamos, para hacer diagnóstico porque en ese sentido no nos serviría, ¿sí? Otro elemento que podemos utilizar es la histopatología, o sea, se pueden realizar estudios anatomopatológicos de cualquier tejido del organismo sospechoso estar afectado por tuberculosis, ¿sí? En ese sentido, bueno, es conveniente obtener dos fragmentos del material, uno para estudio anatomopatológico y otro para estudio bacteriológico. ¿Por qué? Porque puede pasar, digamos, de que haya una concentración tan baja que ni siquiera por ahí el cultivo lo pueda llegar a detectar. Entonces, a partir de un método histopatológico, nosotros podemos determinar si la anatomía patológica se corresponde con una alteración que pueda, digamos, dar como resultado la presencia o estar frente a un paciente que tenga tuberculosis, ¿sí? Como datos a tener en cuenta, cuando nosotros tenemos un paciente con la clínica y con la radiología, digamos que estas son cuestiones que se habían planteado ayer en el grupo general, si nosotros tenemos la clínica y la radiología, es altamente indicativo de que un paciente tenga tuberculosis. No es diagnóstico per se, ¿sí? No es diagnóstico total, porque el diagnóstico se realiza por la baciloscopía, o sea, o por el cultivo, porque son gold estándar en ese sentido. No 100%, pero son, digamos, los elementos que te van a avalar para decir este paciente tiene tuberculosis. Sin embargo, por la alta circulación que nosotros tenemos en nuestro país, estos dos elementos, tanto la clínica como la radiología, son elementos suficientes como para poder iniciar un tratamiento, digamos, en un paciente con sospecha de tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener un aval para comenzar un tratamiento y para aislarlo, para, o sea, evitar que haya, digamos, un contagio de este tipo de patologías. Si bien, digamos, lo correcto sería realizar un cultivo en todos los pacientes, porque eso es lo que nos daría la información más veraz, lo que yo ayer mencionaba, es que por ahí, digamos, si nosotros esperamos el cultivo, puede pasar muchísimo tiempo, digamos. Entonces no podemos esperar tanto tiempo como para generar un diagnóstico y a partir de ahí realizar un tratamiento. Entonces, en esos casos vamos un poco a ciegas, pero tenemos que también tener una alta sospecha y un aval para poder iniciar el tratamiento, porque no es gratuito realizar ese tratamiento, y gratuito en el sentido de la salud, digamos. Los tratamientos con los tuberculostáticos pueden producir alteraciones a nivel hepática, y eso, digamos, va a generar un daño en el paciente. Si lo hacemos, digamos, de forma deliberada y sin tener un buen aval, eso también se considera como una mala praxis, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar este tipo de tratamientos.
Acá les traigo, digamos, un caso alternativo, o sea, como para ir redondeando un poco la situación. Fíjense que tenemos un paciente que se llama Cristian, de 63 años, trabaja de almacenero, niega antecedentes de jerarquía, consulta por un cuadro de tos de una semana de evolución que no se acompaña de fiebre u otros síntomas, ¿sí? ¿Qué les parece que le tendríamos que preguntar a Cristian como para ir orientando, digamos, un poco el cuadro y para ir despejando? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Nadie? ¿Nadie le haría preguntas al paciente? Pobre Cristian, se nos va a morir. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué este paciente, digamos, puede o no tener tuberculosis? ¿Sí? O sea, ¿podría tener este paciente tuberculosis? Como de poder, digamos, podría, todos los pacientes pueden. Pero fíjense que estamos frente a un paciente de 63 años, ya no es, digamos, el mismo caso que el anterior. Si la tos es seca o productiva, muy bien en ese punto, pero no sería un cuadro determinante, ¿sí? Muy bien determinar las características de la tos. Si vive con alguna persona que tenga tos crónica, el tipo de tos que tiene, ahí está mencionando perfecto. Si vive con algún paciente que tenga tos crónica es relativo, porque si el paciente tiene EPOC, va a tener tos crónica y no necesariamente es un paciente que tenga, digamos, tuberculosis, ¿sí? Y todos coincidimos en lo que serían las características de la tos, ¿sí? Bueno, ¿cuánto tiempo hace que posee la tos? En este caso, aparentemente es un cuadro de tos de una semana de evolución. Fíjense que si vemos a los criterios, tomamos para hacer diagnóstico de tuberculosis son 15 días, ¿sí? Muy bien, si es tabaquista o es etilista, mencionan si es fumador crónico, ¿sí? En ese contexto, digamos, también tenemos que tener en cuenta, porque puede tratarse de un paciente que tenga EPOC, ¿sí? El ambiente en el que vive, son situaciones donde tenemos que determinar las características socioeconómicas del paciente, con quién vive también es muy importante, ¿sí? Más allá, digamos, del lugar que está perfecto, cuántos son los convivientes en su casa, ¿sí? En ese sentido. Fíjense que este paciente no tuvo ni fiebre ni otros síntomas, ¿sí? O sea que es muy importante preguntar si ha perdido peso, ¿sí? Que en este caso es otra cuestión. Si tuvo previamente episodios similares, ¿sí? Y vos sabés que este paciente tuvo episodios similares previamente de estas características, un cuadro de tos, ¿sí? Un cuadro de tos seca, que no se acompaña de otros síntomas, fiebre, nada, digamos, un cuadro de tos seca, tuvo, digamos, otras características. Si realizó viajes y a dónde, perfecto. Si fue a algún lugar, digamos, alguna zona endémica donde podría haber alguna enfermedad. En ese sentido, puede, digamos, haber pasado. Pero esto es un caso real, digamos. Esto es un caso que llegó, digamos, a la guardia. Y tenemos este paciente que había consultado y no quedaba muy claro el cuadro. Tenía, digamos, algunas, si tenía alguna enfermedad de base, perfecto, acá mencionan, si tenía algunas sibilancias aisladas en lo que sería a nivel de la región pulmonar, o sea, tenía otras características. Uno pensaba por ahí, no sé, un cuadro de asma, uno podría pensar un cuadro de POC, pero no era tabaquista, digamos, y no está cerrando para lo que el EPOC en sí es. Y en la placa, fíjense que nosotros tenemos este tipo de situación, o sea, una placa de características heterogéneas, ¿sí? Fíjense que tiene una afectación a nivel de los vértices. Si cursó alguna patología previa a la aparición de la tos, perfecto, ¿sí? Pero bueno, fíjense que acá se le hizo una radiografía, tiene estas características. ¿Qué les parece esta placa a ustedes? Yo les menciono este cuadro porque el diagnóstico en realidad se hizo con una sola pregunta. Esa fue lo llamativo del caso. Fíjense que tenemos un paciente que tiene tos seca y tiene una placa con heterogeneidad a nivel de los vértices, ¿sí? Pero, digamos, no tiene ni fiebre ni pérdida de peso, la tos no es productiva, es una tos seca, tenía sibilancias aisladas a nivel pulmonar, no era, digamos, de gran magnitud, ¿sí? Y el paciente mejoró
con el uso de salbutamol. Pero hubo un dato, digamos, en la historia clínica que fue, digamos, lo que determinó el diagnóstico de este paciente, ¿sí? ¿Dónde vive con quién? Perfecto, digamos, esos son todos datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar una determinada situación de hacinamiento, ¿sí? Pero, ¿qué les parece en lo que sería el diagnóstico diferencial de este paciente? ¿Qué es lo que ustedes pensarían? Exposición de polvo, de microorganismos, sí, es almacenero, digamos. Muy buen dato, ese muy buen dato. A diferencia del anterior, no es obrero de la construcción. Ese es el tema. ¿Alguna idea en lo que sería el diagnóstico diferencial? ¿Algo que se les ocurra? ¿O qué otra cosa le preguntarían, digamos? Yo les digo porque el diagnóstico fue, digamos, hecho con una sola pregunta. Sí, la sudoración nocturna es un síntoma importante, también entra digamos, dentro de los síntomas determinantes a la hora de hacer un diagnóstico de TBC, ¿sí? Pero, digamos, hay que tener en cuenta que la sudoración nocturna también puede aparecer en pacientes que tengan linfoma, ¿sí? O sea que es relativo decir que es patognomónico, no es patognomónico, digamos. Hay, digamos, otras cuestiones para hablar de lo que sería la sudoración nocturna, pero en lo que sería TBC es importante, ¿sí? Mejoró con el uso de salbutamol nuestro paciente. Bueno, ahí tiraron un diagnóstico, me parece muy bien, una neumonía, ¿sí? No, la pregunta, digamos, que se te dio Lucía fue, ¿cuál sería, digamos, los diagnósticos diferenciales que harían ustedes con este paciente? Emanuel dijo que tiene una neumonía. Bueno, el tema, Emanuel, es que el paciente tiene por lo que les he comentado, una estabilidad hemodinámica bastante buena, ¿sí? No tiene fiebre, y si hablamos, digamos, de lo que sería la auscultación, solamente tiene sibilancias, lo cual, para una neumonía, si bien está bien planteado, deja un poco que desear en ese sentido, ¿sí? Una neumonitis. Bueno, lo que digamos en cuanto a la neumonitis es un cuadro poco florido para hablar de una neumonitis, que pareciera radiológicamente me parece perfecto, digamos, o sea, para hablar solamente de la placa, pero si después vamos a lo clínico, no hay, digamos, compatibilidad con una neumonitis, y el tema es que en este caso la neumonitis parecería estar afectando la mitad del pulmón para arriba. Ese sería el único inconveniente. Entonces, en ese sentido, es como que nos tira un poco para atrás el diagnóstico de neumonitis, pero está bien, está perfecto, digamos. ¿Algún otro diagnóstico? Hasta acá entonces tenemos neumonía y tenemos neumonitis. Hay un montón de diagnósticos que podemos realizar. ¿A alguien se le ocurre otro diagnóstico? Alergias por hiperreactividad bronquial. Bien, buena. Lo que pasa es que la alergia por hiperreactividad bronquial no debería dejar este tipo de secuelas, ¿sí? Bronquiolitis en 63 años tiene. Es medio raro que un paciente tenga bronquiolitis en este contexto, muy raro, ¿eh? Habitualmente recuerden que la bronquiolitis es más frecuente en niños, ¿sí? Tuberculosis, bueno, la primera que había que tirar, ¿no? En el caso de la tuberculosis, a este paciente, cuando uno era un poco inexperto, también lo pensó, digamos, perfecto, pero no está mal pensado, porque tenemos que pensarlo, está perfecto, ¿sí? Pero, digamos, le hicimos un estudio, digamos, en una baciloscopía, y fue negativo. Le hicimos un cultivo y fue negativo. O sea que la tuberculosis, en ese contexto, estaba descartada, ¿sí? Todo esto, digamos, pasó en el Hospital Carrasco. O sea, nosotros teníamos este paciente, llegó con esas características,
llegó con esta placa y fíjense que al paciente lo dejamos internado porque, claro, digamos, venía con esta placa, tenía una afectación pulmonar general y nada, digamos, ¿no? Derrame pleural, te recomiendo que mires el video de derrame pleural porque la placa no se parece para nada a un derrame pleural. Acá no hay, digamos, imagen de una placa de derrame pleural, ¿sí? Habitualmente el derrame deja un nivel y, digamos, el hallazgo semiológico es diferente, o sea que derrame pleural no, ¿sí? Y bueno, una cosa que no mencionaron, la vaciloscopía, eso depende. COVID, tiraron por ahí. Bueno, el COVID. Pero esto fue hace 5 años. El COVID no estaba en ese momento. O sí estaba, pero no era como este que estamos ahora, ¿sí? ¿Cuánto tarda el resultado de la vaciloscopía? Depende del lugar donde lo hagas. ¿Por qué? Porque la vaciloscopía es básicamente mirarlo al microscopio, hacerle una tinción y ya. Entonces, como que depende de la disponibilidad del lugar donde lo hagas. Y en ese sentido puede tardar como 1 o como 3 días. Pero no es un estudio que te tarde tanto. El paciente en este caso no es fumador, nunca fumó en su vida. Metástasis, es muy raro, digamos, que haya una metástasis con esta presentación en cuanto a la imagen, digamos, porque si metastatiza va, digamos, a hacerlo en un punto de forma focal, ¿sí? Aparte, el paciente no venía ni con astenia, no presentó cansancio, no presentó pérdida de peso, digamos, tenía solamente la imagen. Entonces, en ese sentido, metástasis puede, digamos, ser uno de los diagnósticos diferenciales, pero no encajaría en este punto, ¿sí? Bueno, y así después de tanto rompernos la cabeza, o sea que el paciente, digamos, ¿qué tenía el paciente? Viene uno de esos instructores, broncoespasmo, y lo que pasa es que el broncoespasmo no te daría esta imagen, porque el broncoespasmo habitualmente, salvo que el paciente sea EPOC, es, digamos, reversible, que fue el caso de lo que sucedió con este tipo de pacientes. Pero no te da la imagen si fuera un broncoespasmo. Bueno, entonces después de tanto rompernos la cabeza y pensar, vino uno de esos instructores que la tienen re clara y le hizo una pregunta al paciente, ¿sí? Y la pregunta fue: ¿de qué trabajó antes de que trabajara de almacenero? O sea, fíjense que uno le da, digamos, a la historia clínica a veces un poco como que la menosprecia, ¿sí? Pero en ese sentido, hacer determinadas preguntas puede, digamos, generar la respuesta al problema, ¿sí? ¿Y de qué trabajó antes el paciente? Bueno, el paciente tiene 63 años, ¿sí? Y hace aparentemente 50. Había trabajado en lo que se llama la cosecha de algodón. ¿Y qué tenía que ver eso? La cosecha de algodón, ¿qué tiene que ver? Bueno, la cuestión es que en épocas, digamos, donde se trabajaba mucho lo que sería el agro, donde había, digamos, más que nada la parte industrial, ¿sí? Había una enfermedad que se caracterizaba por pacientes que estaban bien durante el fin de semana, pero cuando arrancaban a trabajar el lunes, ¿sí? Empezaban a sentirse cansados, con falta de aire, con tos de características secas, ¿sí? Y cuando se les realizaban las radiografías de tórax, presentaban este tipo de alteraciones. Aparentemente esta enfermedad se conoce como disciniosis, ¿sí? Es una enfermedad muy frecuente en esa época, no lo es tanto ahora, pero muchos pacientes de esa época vienen con alteraciones radiológicas de estas características y suelen plantear una interrogante diagnóstica, ¿sí? Porque tenemos que tener, digamos, en cuenta que la placa es horrible, o sea, es una placa fea que vos la ves y te da miedo, porque ¿qué le está pasando a este paciente? Pero claro, no es compatible con la clínica, o sea, hay una disociación clínica radiológica, ¿sí? Aparentemente la viciniosis trata, digamos, de algún compuesto en las fibras de algodón, o no sé, digamos, no tiene una etiología muy clara, pero ese tipo de compuesto funciona como la neumoconiosis, como la silicosis, y produce un daño, digamos, a nivel pulmonar, desencadenando lo que se llama un asma laboral, ¿sí? O sea, son pacientes que presentaban esta reacción, ¿sí? Y lo que producía es una alteración a nivel local, un proceso inflamatorio que
producía una fibrosis, ¿sí? Una fibrosis pero muy escasa, lo suficiente como para producir el cambio, digamos, que nosotros podemos ver radiológico, pero es bastante benigna dentro de todo. Porque al funcionar como un asma laboral, cuando nosotros utilizamos tratamiento broncodilatador, el paciente mejora de una forma clara. ¿Qué fue lo que había pasado en este paciente? Nosotros lo teníamos al paciente estudiando, digamos, pero estaba bien, era un paciente que no tenía otra alteración. Pero fíjense, digamos, con una sola pregunta se resolvió el cuadro, o la mayoría del cuadro. Si por un paciente que con la clínica no cumplía para otro tipo de enfermedad, las manifestaciones radiológicas, fíjense que son, como les mencioné, digamos, horrible la placa, pero sin embargo la estabilidad clínica del paciente determinaba la enfermedad, o sea que era muy raro. Y ahora que el paciente haya dado el dato de que trabajaba en la cosecha de algodón, era, digamos, una característica que definía el cuadro, por así decirlo, ¿sí? Este tipo de patologías no tiene un criterio de internación, o sea, no tenemos que internar al paciente con este tipo de cuadros, ¿sí? Pero sí tenemos que tener cuidado en lo que sería... sí, el tratamiento es simple, es una enfermedad, digamos, que se trata como el asma. Se hace un tratamiento con salbutamol, digamos, un tratamiento sintomático. Lo único que hay que tener cuidado en este tipo de cuadros es que el daño en sí existe, hay una alteración a nivel del árbol bronquial y en ese sentido ese daño puede ser un factor predisponente a la adquisición de otras enfermedades, ¿sí? Entonces yo acá le estoy poniendo el ejemplo de una enfermedad que es relativamente rara de ver en nuestro medio, pero fíjense que no todo paciente que tenga una placa como esta va a tener tuberculosis, ¿sí? Y al revés, digamos, un paciente por ahí que pueda tener toda la clínica de la tuberculosis puede tener una placa no tan incendiada y efectivamente, digamos, tener tuberculosis, ¿sí? Bueno, esto es, como les mencioné, es una enfermedad poco frecuente, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que les queda del cuadro en general? ¿Qué les pareció, digamos, les parece que hay que desglosar algo más de la UP? Esto más que nada es muy importante para ustedes, más allá, digamos, de que les va a ser de total utilidad para rendir el examen, porque es el desglose lo que ustedes tienen que hacer en el examen. Eso a mí es importante que ustedes, más allá de que puedan rendir el examen, el desglose es lo que tienen que hacer con todo paciente. O sea, tienen que ir punto por punto tratando de investigar cada pequeño detalle. Pero más allá del detalle que a ustedes les pueda aparecer en la historia clínica, tienen que abrir un poco la mente y explorar otras opciones, explorar, digamos, otras alteraciones. Bueno, la principal diferencia que tiene con el asma es la radiología. Recordad que el asma, digamos, es una patología que en sí, a nivel pulmonar y a nivel radiológico, no deja secuelas. ¿Por qué? Porque es reversible y justamente por eso se excluyó de la definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque a diferencia, digamos, de esa, sí vos vas a tener alteraciones a nivel de lo que sería la placa radiológica. Esta enfermedad, la viciniosis, se trata como si fuera un asma, pero no lo es tal porque efectivamente hay, digamos, una alteración a nivel del árbol, que como lo ves en la placa, te produce un cambio radiológico, a diferencia del asma que no te deja ningún cambio, ¿sí? O sea, el asma es totalmente benigno en ese sentido, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que le haya quedado alguna duda en relación al diagnóstico de la TBC? Los exámenes complementarios a pedir. Mira, en lo que sería la induración del paciente con HIV, no es que el paciente, o sea, el paciente con HIV va a tener una alteración en lo que sería la capacidad de defensa del sistema inmune, pero no es que no tiene absolutamente nada. Y es por eso, Loli, que cuando vos tenés una infección en un paciente con HIV hace referencia a lo que sería la presentación atípica. ¿Por qué? Porque va a ser más solapada, digamos. Va a presentar los mismos cambios que se presentan en un paciente sano, pero quizás lo va a hacer más lento, ¿sí? Más progresivamente y con más evolución en el tiempo. Entonces ahí ya es como que entras en una espiral o una nube de misteriosa, porque a ver, ¿qué le está pasando al paciente? No es la presentación típica que tiene un paciente sano en ese sentido,
pero no es que no tiene absolutamente ningún tipo de mecanismo de defensa. Los tiene, pero son un poco menos eficaces, ¿sí? O sea que la formación va a ser relativamente similar. Esa es la diferencia. En los estudios complementarios a licitar, además de una requisitoras, ¿hay otro de relevancia? Bueno, lo que digamos de relevancia, no. Clínicamente y la radiografía son los más esenciales. Pero vos podés encontrar alteraciones, quizás muy sutiles, en el hemograma, en la presencia, digamos, del conteo de glóbulos blancos, si están muy elevados, y en lo que sería la fórmula leucocitaria. Por ahí podés encontrar un aumento de los monocitos por el excesivo uso de macrófagos, pero digamos eso es totalmente relativo. No es, digamos, como les mencioné, lo diagnóstico per se es el cultivo, en ese sentido la vaciloscopía, ¿sí? Pero el resto es muy inespecífico, ¿sí? ¿Cuánto tiempo media dura una anamnesis? Bueno, eso digamos es muy relativo. ¿Y por qué? Porque si vos tenés un paciente que viene con un cuadro florido, como vino Miguel, digamos, al principio, en ese sentido la anamnesis puede ser un poco más corta, porque vos ya tenés la frutilla del postre y vas a terminar de decorar el pastel, digamos. O sea, tenés todos los datos o la presentación clásica de una enfermedad que a vos te guía, digamos, en el 90% para una hipótesis diagnóstica, ¿sí? Y en ese sentido, la anamnesis va a ser un poco más corta, ¿sí? Lo que vos tenés que determinar, si tomamos el caso de Miguel, es cómo se lo contagió Miguel, en la pregunta, digamos, de dónde lo sacó, porque no deja de ser una enfermedad que epidemiológicamente puede ser agresiva. Entonces, tu trabajo como médico no es solo tratar la enfermedad, sino evitar que se propague, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, la duración media de una anamnesis va a variar, depende del paciente. Pero, si vamos a los libros, una anamnesis habitualmente se confecciona aproximadamente en 30 minutos, ¿sí? O sea, 30 minutos para la anamnesis, 30 minutos para el examen físico. Es lo ideal. Obviamente que no muchas veces eso se cumple. Maflo, la enfermedad se llama biciniosis, ¿sí? También conocida como la enfermedad del lunes. En su momento obviamente fue muy criticada porque, claro, los pacientes iban a trabajar y se quejaban de cansancio. No les creía a nadie hasta que le empezaron a hacer las placas. Es todo un tema. Cuando Mycobacterium tuberculosis es multiresistente, quiere decir no más a tuberculosis de primera línea. No. Cuando vos querés decir que es multiresistente, no se refiere solamente a los de primera línea, se refiere a la mayoría, digamos. Pueden ser como no de primera línea. Habitualmente, digamos, los que más se utilizan son los de primera línea, ¿sí? Entonces, cuando, si lo hablamos, digamos, de un punto de vista inespecífico, si es multiresistente, va a ser, digamos, habitualmente los de primera línea. Pero eso no quiere decir, no habla solamente de eso. Habla de que es multiresistente, no solo a los de primera línea, sino también a los demás, ¿sí? Entonces vos tenés que ir haciendo un juego con diferentes fármacos y combinando con los que menor resistencia tenga para tratar de eliminar la micobacteria, ¿sí? Bueno, acá otra pregunta interesante. En caso de presentar vaciloscopía positiva pero no padecer la enfermedad, ¿la persona contagia? ¿A qué te referís, Pilar, con no padecer la enfermedad? O sea, si vos decís que no tengo una presentación clínica, porque en ese sentido sí, digamos, la vaciloscopía positiva, ¿la persona contagia? Bueno, va a depender de los factores que te mencioné con anterioridad. Si la vaciloscopía es positiva, tiene, digamos, capacidad de contagiar, o sea, tiene una capacidad de contagio latente. En ese sentido, esa persona puede contagiar. Pero, digamos, si no presenta manifestaciones clínicas, si es un paciente, digamos, que así todo, sin clínica, va a contagiar, porque hay presencia de bacilos en el esputo, ¿sí? Ahora, si esos bacilos son en menor cantidad, la capacidad de contagio también va a ser menor. Pero imagínate que podés tener un paciente que no tenga manifestaciones clínicas, pero digamos, la vaciloscopía puede ser alta y en ese sentido ese paciente es un paciente que puede contagiar también. Bueno, hay una pregunta interesante de Agustina también, si la espirometría y el pico flujo podrían servir como examen complementario. Mirá, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Depende de en qué momento vos lo hagas, digamos, porque si vos haces una espirometría y un pico flujo en un paciente que está cursando activamente la enfermedad, vas a contagiar a todos los que están alrededor tuyo. No, eso en ese sentido no se realiza.
Sí lo podés implementar cuando el paciente está curado, ¿sí? Y vos querés evaluar el daño que ha tenido luego, digamos, de la enfermedad. En ese sentido, entonces, vos podés hablar de qué tipo de patología queda el paciente o con qué tipo de daño queda el paciente luego de haber padecido la enfermedad, ¿sí? En ese sentido, va a ser útil como examen complementario, pero en el momento del cuadro de forma aguda no te va a aportar absolutamente nada, porque el monitoreo en un paciente por ahí que pueda llegar a tener una afectación muy profunda a nivel pulmonar, lo vas a hacer con elementos más urgentes, como por ejemplo el estado ácido-base, ¿sí? El nivel de gases en la sangre, de la oxemia y del dióxido de carbono te va a determinar si el paciente o no está teniendo una estabilidad desde el punto de vista respiratorio, pero no te va a servir de nada hacerlo de forma precoz, ¿sí? Más que nada estos estudios se utilizan para ver la capacidad pulmonar posterior al cuadro agudo, no de forma, no durante, porque muchas veces el paciente no lo puede realizar, y bueno, obviamente antes se puede realizar como para saber de qué base estamos partiendo, ¿sí? ¿Tiene alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro? Esto es muy importante porque tuberculosis habitualmente lo toman en el examen y lo ideal, digamos, es que no quede ninguna duda, ¿sí? Lo que les recomiendo, digamos, es que miren, digamos, la bibliografía del Ministerio de Salud porque también, digamos, se extrae mucha información de ello. Lo que hice, digamos, al Power es basarlo en esa bibliografía porque realmente es bastante completa y es lo que nosotros manejamos en nuestro medio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, conocer esas características es muy importante, ¿eh? Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta o por ahí si les llega a surgir alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden preguntar, no hay ningún inconveniente. ¿Nadie tiene más duda? Todos anotaron el presente, pusieron todo el presente, eso es importante. Nadie llegó tarde por las dudas, ¿no? Bueno, perfecto, entonces. Damos por terminada la clase de hoy. Cualquier duda o pregunta me avisan. Estamos mandando un mensajito, no hay inconveniente. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Muy bien, entonces nos estamos viendo. Cualquier duda me avisan, ¿eh?